Hoy os vamos a presentar el arte medieval. Empezaremos por el románico. Apareció entre los siglos XI y XIII. Apareció en Europa. El tipo de arte es religioso. Seguimos con la arquitectura. Sus monumentos e edificios más destacados fueron las iglesias y monasterios. El material que utilizaban era la piedra. La planta era basilical. Era de origen romano. Tenía 1 o 3 naves y se añadió el transepto para que tome forma de cruz latina. La cruz latina está formada por el transepto, el crucero, el ábside y la girola. Podía tener 1 o 2 torres campanario. El tipo de arco es un arco de medio punto que tiene forma de semicírculo. El arco fajón es un elemento estructural que forma parte de la bóveda de cañón y sirve para reforzarla. El arco formero es loque y sirve de muro para sostener las naves. Seguimos con la bóveda de cañón. Es un elemento que sirve para cubrir el techo y está formado por la sucesión de arcos de medio punto. Luego está la bóveda de arista. Se formaba al cruzarse perpendicularmente 2 bóvedas de cañón. La cúpula. Es una bóveda con forma de esfera que cubre parte de un edificio. El cimborrio es una torre que permite iluminar el interior y está construida sobre el crucero. Ahora pasaremos a los elementos sustentantes. Había gruesos muros y columnas para sostener las enormes bóvedas. Había contrafuertes. Era una estructura que impedía que el edificio se derrumbase. Las ventanas eran pequeñas y estrechas para evitar quitarle peso a los muros, y los pilares servían para sostener las bóvedas. Otros aspectos. La tribuna, galería elevada que se ubicaba en el segundo piso. Torres de campanario, se colocaban en el exterior 1 o 2. Servían para llamar al rezo o como torre vigía. Los claustros eran patios centrales cuadrados rodeados de arcos de medio punto, apoyados en columnas. Era utilizado por los monjes para pasear y rezar. Las fachadas de la iglesia estaban formadas por las torres de la iglesia y la entrada principal. La cabecera exterior de la iglesia era la parte exterior de la iglesia que adopta la forma de ábside. En él está el altar. La luz era escasa, ya que las ventanas eran estrechas y no dejaban pasar la luz. Ahora pasamos a la escultura. La escultura y pintura tenía función didáctica y religiosa, ya que la mayoría de la población era analfabeta y las imágenes les ayudaban a aprender de la religión. La relación que existe entre la escultura y la arquitectura es que las figuras eran esquemáticas y estaban coloreadas y las figuras se personalizaban para adecuarlas al espacio. Los tipos. Las figuras eran esquemáticas. También había policromadas y también se personalizaban. Y por último, en el arte románico, la pintura. Las características eran que se extendía una capa de yeso, se pintaba mientras estaba húmedo, al secarse los colores quedaban fijos, se ilustraban los libros y eran escenas completas. Los tipos de soportes sobre los que pintaban eran muros, tablas y pergaminos. Los temas. Había 3 temas religiosos: la vida y los evangelios, la vida de los santos y la representación de santos, y no aparecían otros temas aparte de los religiosos. Ahora pasaremos a hablar del gótico. Aparece a finales del siglo XII y XV. Aparece en Francia y se extendió por Occidente. El tipo de arte es urbano. Arquitectura. Las lonjas y catedrales. El material de construcción fue la piedra labrada en forma de sillares. La planta era en forma de cruz latina con un brazo corto y otro largo. A veces se reduce el trazo. Los elementos sustentados de la arquitectura gótica. Arco depuntado. Es una tipología externa de arcos que están compuestos por 2 tramos de árbol formando un ángulo central en clave. Bóveda de crucería está formada por el cruce o intersección de 2 bóvedas. La cúpula se forma de témpanos sostenidos por nervios radiantes que arrancando del octógono por los arcos torales. Y por último elemento sustentado, el cimborrio, elemento arquitectónico
Elementos sustentantes. Abortantes repartían el peso y reforzaban los muros. Los contrafuertes sostenían los muros y evitaban que el edificio se derrumbase. Los pináculos añadían peso y las vidrieras permitían que los muros fuesen más delgados si eran de cristales de colores. Ahora seguiremos con otros aspectos de la arquitectura. La fachada hereda los elementos básicos del románico, pero más complejos y con más altura. Los elementos eran la arquivolta, decoradas con estatuas, el tímpano, espacio central, el parteluz era una puerta adintelada dividido por este. 3 puertas, una para cada nave. Ahora pasaremos a hablar sobre la escultura. Las 7 características más importantes de la escultura gótica son las siguientes. La escultura y la pintura tienen una función didáctica religiosa, para enseñar a la población la fe cristiana. Es más realista que la románica. Se muestran sentimientos. Aparece el movimiento. Se muestran escenas. Los temas serán religiosos. Los autores se colocan. Había 2 tipos de escultura. El primer tipo decora el exterior y depende de la arquitectura. Era el de las fachadas, de la portada, que ahí estaban metidas las arquivoltas y jambas. Y en el tímpano estaba la escena principal, además del parteluz que dividía la puerta. Y también se añadían las gárgolas. Y después, a partir del siglo XIV, se independiza la arquitectura. Aparecen los retablos, los monumentos funerarios, las sillerías y la imagen exenta. La escultura exenta trataba sobre la Virgen, Cristo crucificado, los reyes y nobles, y estaba en piedra o madera policromada. Ahora pasaremos a hablar sobre la pintura. Las características de la pintura eran: buscar reflejar la realidad y el movimiento, representan profundidad, el estudio de los personajes, reflejan la vida cotidiana, representan sentimientos, representan luz y color, se pintan escenas y paisajes. Soporte. El espacio del muro se reduce al aparecer las vidrieras. Aparecen los retablos, las miniaturas, que eran ilustraciones de libros, y la pintura al óleo. Los temas principales eran los temas religiosos y los retratos.